PSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amable auditorio, muy buenas tardes. Como de costumbre estamos aquí con ustedes, Arturo Geraldo, su servidor, me acompaña Esperanza Íñiguez. Muy buenas tardes y bienvenidos. Como todos los miércoles está aquí con nosotros el profesor Quirino Casas Rivas, con el gusto de siempre. Gracias, maestro Quirino Casas, por acompañarnos una vez más aquí en esta estación de radio que se une a otras estaciones hermanas para llevarles a ustedes muchas noticias. Si ustedes viven del otro lado de la frontera, por aquí, por estas ondas, vaya nuestro saludo para ustedes, latinos y mexicanos. Pero si viven en la Baja California y además nos quiere ver por televisión, solo necesitan poner el canal 87 si viven en Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito o Ensenada. Y si viven en la ciudad capital de la Baja California, la hermosísima Mexicali, su Valle y San Felipe, allá necesitan sintonizar el canal 76. Pero también nos pueden ver por internet, www.psn.si, o por Facebook Live, que estamos como PSN en vivo. Así que de cualquier manera estamos con ustedes, y si nos permiten, con mucho gusto les comentamos lo que está sucediendo. Aunque si usted ya los escuchó con otros noticieros, no importa, porque nosotros le damos un enfoque muy especial y tratamos de encontrar la verdad de lo que todos dicen. ¿Así es, Arturo? Así es, en efecto. Bueno, pues el día de hoy es día 26 y los padres de familia de los 43, Arturo, siguen buscando a sus hijos. Qué triste, qué doloroso. No sé, ¿qué palabras puedes encontrar tú para esto, Arturo? Bueno, no hay palabras para expresar una tragedia de esas dimensiones. Pero lo más lamentable es que las autoridades mexicanas de anteriores regímenes no hicieron lo suficiente para aclarar el crimen. Eso es lo más lamentable de todo. Los padres de familia, yo creo que estarían ya más conformes si se hubieran aclarado las cosas y se dijera exactamente la verdad en torno a los acontecimientos, pero no se han hecho. Actualmente el licenciado, ¿cómo se llama? El que está encargado. Alejandro Encinas. Alejandro Encinas está haciendo todo lo posible por aclarar las cosas. Pero lo que sucedió hace 5 años, pues ya es más difícil de desenmarañar que si lo hubieran hecho de inmediato. ¿No? Ahorita se dificultan más las cosas, pero se está haciendo todo lo posible. Ojalá que lo consiga. Lo más doloroso de lo que ha pasado en estos días es que ayer y antier, pues son fechas que para ellos son muy dolorosas. Se reunió el licenciado Andrés Manuel con todos los comisionados de la verdad de este evento, Arturo, y de otros, porque hay muchas personas extraviadas, no encontradas, o como usted le quiera llamar. Y esa madre de familia que se hincó a los pies del presidente, llorando, es el símbolo de muchos padres de familia que están en las mismas circunstancias. Y le dijo, regrésemelo, démelo, busco a mi hijo. Pero es la representación de muchos, cientos de miles de madres que están en la República Mexicana y en Centroamérica buscando a sus hijos. En fin, el día de hoy se reúnen una vez más, siguen buscando a sus hijos y exigen que los busquen vivos. Eso es una parte muy difícil de esta búsqueda, Arturo, porque sabemos que hay muchas fosas clandestinas que quedaron
escondidas en la memoria de nadie. ¿Qué dices de esto, maestro Quirino? Es que el sufrimiento es menos y es temporal con toda su fuerza cuando conoces la verdad y cuando sabes que ya no vas a volver a ver a tus hijos, porque trágicamente murieron, como el evento del 68, ¿no? Uh-huh. Muchas madres sufrieron, como no, la muerte de sus hijos, pero conocían la verdad y vivieron la verdad. Pero estas personas que los gobiernos anteriores no les dieron una respuesta transparente, segura, entonces las ha hecho sufrir mucho más. Y para ellos psicológicamente están vivos. Sí, sí. Y si están muertos, el no saber dónde están también es un dolor tremendo. Bueno, los padres de los normalistas, dice la nota, se reunieron con el exgobernador de Guerrero. Este es el primer encuentro que sostienen los familiares de los normalistas de Ayotzinapa con Ángel Aguirre, desde que ocurrió la desaparición de los estudiantes. Hicieron que viniera Ángel Aguirre, Arturo, y que se presente con los padres de familia y que les diga qué pasó en realidad, porque él era la autoridad en el estado. Ellos saben lo que pasó. ¿Sí saben, Arturo? Definitivamente sí. El gobernador que estaba en ese tiempo. El gobernador que estaba allí, y también el que era procurador, ¿cómo se llamaba? Caram, ¿qué? Murillo Caram. Murillo Caram. Uh-huh. Saben perfectamente bien cómo estuvieron las cosas. Nomás que todo lo ocultaron con el propósito de encubrir a los asesinos intelectuales. Los asesinos intelectuales están, Arturo. Ajá. Están. Deben de estar. Ahí están, deben de estar escondidos. Uh-huh. Agazapados. Bueno, agazapados, escondidos. Pero de la conciencia no se pueden esconder, maestro Quirino Casas. Pero lo que hemos dicho, cada quien tiene conciencia y hay remordimientos de conciencia, y esperemos que esos intelectuales que ahora están escondidos, que al menos no esté muerta esa conciencia moral y que al menos lo sientan, y ojalá se animaran a decir la verdad. El encuentro que realizaron los padres de familia con el gobernador de aquel tiempo, Ángel Aguirre, sucedió un día antes de que esta Fiscalía General de la República creara una nueva unidad especial de investigación y litigación para el caso Ayotzinapa, así como un día previo a este aniversario del día de hoy. Así que ayer se reunieron y siguen buscando. Es tan duro el evento que se sucedió ayer, y es tan duro lo que hoy sufren los padres de familia. En fin, este gobierno tiene la intención, Arturo, de encontrar a los intelectuales y también a los que lo hicieron real. Sí. Porque ahí están todos. Yo tengo la seguridad, tengo la certeza de que, por ejemplo, Murillo Caram sabe exactamente cómo sucedieron las cosas. ¿Por qué lo trató de encubrir en una forma tan fuera de control? Porque recibió las órdenes terminantes. ¿De quién? ¿De quién puede recibir las órdenes el Procurador de Justicia de la Nación? ¿De quién? Del Presidente de la República. Nada más. Entonces, el que está involucrado allí es también Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Habría que investigar. Maestro Quirino Casas, usted que sabe estas cosas de la mente, unas personas, así como dice usted, ya no tienen conciencia, no les duele nada, no les revuelve la conciencia, pero los mete usted a la cárcel y podrán sufrir por lo que hicieron. Van a sufrir, pero acuérdense que no hay premios ni castigos en esta vida. No, sí hay consecuencias, y entonces que sí sufran las consecuencias de sus actos, y privarlos de su libertad es bueno, para que a ver si así se ablandan, reflexionan y que al menos se les mueva algo lo humano que hay en ellos,
y logren decir la verdad. Pero entonces, un castigo físico los va a castigar hasta la mente, no hay conciencia. Pero ojalá que el castigo físico sí llegue a producir un buen efecto, porque acuérdense que somos espíritus encarnados, somos espíritu y cuerpo, y lo que le pasa al cuerpo lo siente el espíritu. A ver. Y el espíritu influye en el cuerpo. Vaya usted con un enfermo o con una enferma, ¿no? Y usted le da noticias positivas y esto le levanta la moral y hasta físicamente cambia. A ver, Sí. ¿y esa conciencia también se apaga con dineros? Bueno, pues Cuando la gente se hace muy rica, ¿se apaga esa conciencia también? sí se apaga, ¿cómo no? Claro. Sí, cómo Fíjese, no haces más ¿Cómo que no? agua en el fuego. Mire, por ejemplo, voy a hablar con el respeto que merece a quien le debo yo toda mi formación. ¿Cuántos años duró la Iglesia Católica Apostólica Romana, desde los cardenales y todo, obispos, arzobispos, todo, solapando a miles de sacerdotes pederastas? Y eso, que son los representantes de Cristo, Y de la conciencia humana. y luego que estudiaron ética y que estudiaron teología moral y que deben de amar, y sin embargo, ¿cuántos años solaparon y cuánto daño hicieron? Ahora ya andan todos preocupados, pero ¿sabe por qué les ha dolido? Porque en Estados Unidos han tenido que erogar millones de dólares y les ha costado. Como indemnización. Sí. Bueno, por eso le preguntaba yo del dinero, porque aquí dice que el presidente del Real Madrid, fíjate Arturo, no, ni me dirá la gente, ¿y por qué se está metiendo en los terrenos de René Mora? No. El presidente del Real Madrid gana millones en Oaxaca poniendo esos abanicos giratorios que generan energía eléctrica. Eólica, sí, energía eléctrica por medio del aire, y que es a costa del dinero de la gente del estado más pobre, que es Oaxaca. Y dice aquí, Arturo, que el secretario del Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable de Oaxaca dijo hace un par de años que ya se tenía asegurada una nueva inversión de 4,000 millones. A ver, pero los permisos los daba el presidente de la República. Y los daba el que estaba en Pemex o en la energía. Estuvo un tiempo el Calderón, que fue el presidente, Arturo. Sí. Daban las concesiones, y aquí dice dolorosamente cuánto les pagaban o cuánto les pagan todavía a los agricultores. Les rentaron por 30 años. ¿Y saben cuánto les pagan de renta por tener esos abanicos que generan con el aire energía eléctrica? 3,000 pesos mensuales. 3,000 pesos mensuales. Con el presidente, con el de Energía y Minas, quitándole a los agricultores la posibilidad de sembrar en sus terrenos, pero parece que el dinero opaca la conciencia. Bueno, sí, pero en este caso las mismas autoridades deberían de encargarse de que pagaran lo justo, ¿verdad? Los campesinos generalmente son gente pues que no tiene cultura, que no tiene escuela. Los embaucan con cualquier cosa. Paga 3,000 pesos mensuales por sus tierras. ¿Y cuántos millones ganan allí? Digo yo, eso es falta de conciencia también, ¿no? Pero, absoluta. Sí, disculpen, pero acuérdense lo que hemos dicho. ¿Cómo se llaman esas personas? Avariciosos. Así como decimos la avaricia, ¿no? Es una enfermedad, pues son avariciosos. A ellos no les duele darle que esta gente sufre, en eso no tiene nada de compasión, nada de empatía.
No piensan en el otro, están sumergidos en el narcisismo, en el egoísmo total. Bueno, pues pero lo que están haciendo es un crimen. Pues sí. Claro. Y el crimen las autoridades tienen la obligación moral y legal de proceder contra un criminal. De seguro nuestro actual gobierno va a proceder. Así es. Como está procediendo en todo, aunque está descubriendo tanta corrupción, Sí. ¿verdad? Tan globalizada en nuestro México. Dice aquí que entre las empresas que encabezaba este presidente del Real Madrid, además tiene a la gente sonsa jugando fútbol y manejando los equipos a como ellos quieren, Arturo. Tenía una sociedad con aquella compañía que se llama Iberdrola, que es española, y otras compañías de bolsa de valores, Arturo, que es lo que quiere hacer aquí la universidad, invertir en la bolsa de valores. Y de referencia de la bolsa española de IBEX, como Gas Natural, Fenosa y otras. Todas estas en complicidad con el presidente de México y en complicidad con los secretarios de Energía y Minas y en complicidad con todos para llevarse hasta lo que no había de México, hasta el aire. Fíjense, eran capaces de cortar los árboles para que el aire que pasa, Arturo, por el istmo de Tehuantepec, por estos estados, pues pase más rápido y genere más energía eléctrica. Pero lo mismo pasó con la energía que se hace con el agua en Tabasco, Arturo. Sí. La energía eléctrica. Se las dieron a los españoles. Y entonces producían energía eléctrica con el agua en aquellas represas. Y el día que llovió mucho en Tabasco, ¿qué les importó a los españoles? Abrieron las represas e inundaron Tabasco, Arturo. ¿Qué le hace? Ellos son de España. Pero esas complicidades con los gobernadores, con los presidentes Esto lo de la hizo, esos permisos los dio Vicente Fox. Bueno, pues aquí vamos a discutir mucho con el maestro Quirino. Aquí se pierden las conciencias. No quieren saber nada más que de dinero. ¿Así es, maestro Quirino? Así es. Y se pierde la conciencia. Completamente. Ya hemos dicho, se enferman de paranoia. Se vuelven paranoicos, es decir, es soñar sin tener los pies en la tierra, pero esos sueños cuando es de robar, pues ¿quién los detiene? Se van al infinito. Sí, están locos. Están locos. Están enloquecidos. Vamos a una pausa, adelante. ¿Mande? Son locos. Son locos. Como el vecino que tenemos al norte. Sí, por eso están locos. Están fuera del equilibrio. Como estuvo Hitler. Loco. Muy bien. Napoleón. Ahí estamos. Vamos a la pausa. Gracias, compañeros. Vamos a la pausa. El ataque sigue, tenaz, persistente, implacable. Los intereses creados no se resignan a perder sus privilegios, que han disfrutado siempre desde la época de la colonia. Pero el licenciado Andrés Manuel López Obrador resiste sin inmutarse, porque sabe lo que tiene que hacer para sacar adelante a este país. Después de 90 años de saqueo sistemático, sin que nadie se preocupara por el destino de la patria mexicana, todos los políticos llegaban sedientos de riqueza. No les importaba en lo más mínimo el bienestar de la población. Su único propósito era robar, sin límite, confiando en que las autoridades judiciales estaban coludidas. El saqueo era permanente, contando, por supuesto, con la complicidad del presidente de la República, que venía haciendo algo así como el capo mayor. Durante 90 largos años estuvieron atentando contra la integridad nacional,
sin que nadie pudiera evitarlo, porque aquel que se atreviera a denunciarlo tenía pena de la vida. Los gobernadores de los estados se levantaban con toneladas de billetes sin que nadie osara decirles nada. Era un vandalismo desenfrenado, como si tuvieran la consigna de acabar con México, hasta que llegó el licenciado Andrés Manuel López Obrador a tratar de poner orden en la casa. Pero se encuentra con una oposición brutal por parte de los grupos de poder político y económico, que no quieren dejar el botín bajo ningún razonamiento, utilizando a los medios de comunicación para tratar de predisponer a la opinión pública. No se detienen ante nada, son capaces de todo para que las cosas sigan igual, pero no quieren entender que los pueblos aguantan hasta donde tienen que aguantar, pero cuando reaccionan también suelen ser determinantes, porque está de por medio la seguridad y el bienestar de muchas familias que luchan desesperadamente para sobrevivir en medio de tantas injusticias. Por fortuna, el licenciado López Obrador cuenta con el respaldo de millones de mexicanos que todavía conservan los sentimientos patrios que heredaron de sus antepasados. Los nombres de Morelos, Allende, Aldama, Leona Vicario siguen latentes en el ánimo de muchos ciudadanos bien nacidos que aman a México por sobre todas las cosas. Eso lo sabe perfectamente bien el licenciado López Obrador. Por eso se empeña en desempolvar las páginas de la historia para seguir adelante, desoyendo las voces discordantes de los vendepatrias acostumbrados a vivir de la carroña social. Pero las fuerzas emancipadoras hablan por sí mismas, porque la razón y la justicia no admiten desviaciones. López Obrador no llegó nada más para cubrir el expediente, como los anteriores presidentes que hemos tenido. López Obrador es un reformista que llegó para enderezar el rumbo de la historia. Eso deben entenderlo bien los negociantes de la política, acostumbrados a vivir a la sombra de las instituciones, en contubernio con los dueños del gran capital. La cuarta transformación, como su nombre lo indica, viene para transformar al país, que les quede bien claro a los tranzas de la inmundicia nacional. Precisamente, escuchemos la voz, ahora que don Arturo nos acaba de exponer su editorial, muy profunda y muy realista. Dice Freud, somos fuertes cuando defendemos una idea fuerte. Nos volvemos débiles cuando nos oponemos a ella. Ahora, agraciadamente, nuestro presidente tiene ideas fuertes para poder transformar a México después de tanto saqueo y de tanta avaricia, ¿no? Y de tanta corrupción. Pero a él no le intranquiliza. Lo vemos en sus conferencias matutinas. Con qué serenidad responde a las preguntas de los profesionales de la comunicación. Son personas muy preparadas y también muy realistas porque hablan de datos y parten de la realidad, pero él no se inmuta. ¿Por qué? Porque él trae principios políticos, trae convicciones políticas. Y dice Evelyn, no existe voluntad fuerte o débil. Lo que existen son convicciones fuertes o débiles. Muchas veces nos dicen,
tú no tienes una voluntad fuerte, no vas a llegar a nada en la vida. Aprende a tu hermano o a tu hermana que sí tiene una voluntad muy fuerte y ella sí va a llegar. No. La voluntad es una facultad que sigue a la inteligencia. Entonces, por eso, si tenemos convicciones fuertes como las tiene nuestro presidente, son convicciones políticas. Estamos seguros y él está seguro que lo que está haciendo es por bien de México. Además, esas ideas no las tomó en la campaña próxima, no, la que acaba de pasar, no, y se le ocurrió para poder ganar unas elecciones, sino que las ha sembrado en su inteligencia, en su mente, y las ha ido regando, las sembró en buena tierra, las ha ido regando, y luego con buen sol, buen calor, entonces ya son muy maduras esas ideas. Muy maduras. ¿Por qué? Porque ha sido muchos años que él ha visto como un profeta y un visionario que México se estaba perdiendo por la avaricia y la corrupción de sus gobernantes. Y acuérdense, cuando él no figuraba mucho, la figura, por ejemplo, cuando vinieron, pues sobre todo el ingeniero Cárdenas, ¿no? Era una figura grande cuando fundó el PRD. Muñoz Ledo, otra gran figura política. Él estaba chiquillo, muy chiquito, lo veían, y sin embargo él se fue agigantando. ¿Por qué? Porque fue firme sus ideas, y otra, se formó uno de los valores más preciados del ser humano, que es una autoimagen fuerte. Él creía en él, no importaba lo que los demás dijeran. Por eso tenemos una persona con madurez intelectual, porque ha madurado sus ideas. Entonces estemos seguros, don Arturo y maestra Íñiguez, que él va a seguir. Eso sí, los detractores no pueden ver con buenos ojos, traen unos lentes que se llama corruptos. Entonces todo lo que hace él es contrario a lo que ellos quieren hacer y que ya no pueden o se les está dificultando, y siempre van a ser detractores. Pero ¿quién va a vencer? La verdad va a vencer. Y él tiene la verdad histórica y patriótica, nuestro gran presidente. Así es, en efecto. Desde que llegó el licenciado a la presidencia de la República, no ha hecho otra cosa más que luchar por el bienestar de los mexicanos. Sí. Lógico que las resistencias, las inercias, se oponen a todo lo que hace el licenciado López Obrador. Eso debemos entenderlo, debemos aceptarlo como algo natural, pero también debemos cerrar filas en torno al licenciado López Obrador, porque un solo hombre no puede hacerlo todo, necesita el respaldo de la población, de todos los mexicanos bien intencionados que también desean el bienestar integral de la República Mexicana. Vamos a una pausa, adelante. Está dando el tiempo. Mejor que aprenda matemáticas. ¿Seguimos, Arturo? Seguimos. Estábamos diciendo que la ética del gobernante, el que trae una buena idea, tiene que ir caminando, y ayer decía el presidente de la República, López Obrador, que no es tan difícil gobernar, que solamente se necesita, ¿cómo dijo? Sentido común. Sentido común, que es el menos común de los sentidos, porque no todos lo tenemos. Bueno, pues ayer dijo a los jóvenes en el Estado de México, jóvenes, no es tan difícil gobernar, hay que tener buena intención y patriotismo. Pues hoy le piden al presidente de la República que ponga atención,
porque los gobiernos anteriores dieron permisos a las compañías internacionales, Arturo, sí, de que sembraran los maíces transgénicos. Y eso va a echar a perder todo lo que era natural del maíz. Vieran cuántas cosas graves traen los alimentos transgénicos, y las organizaciones le piden al licenciado Andrés Manuel que prohíba el cultivo de maíces transgénicos. Arturo, hemos leído mucho de eso, pero las organizaciones que saben del maíz, sabemos todos que el maíz es la base de toda la cultura mexicana. Y es la base de la idea del pueblo mexicano. Arraiga al campesino a su tierra, eso en primerísimo lugar. Así es. Y los transgénicos, entre una de las cosas que hacían, es que usted sembraba un grano de maíz y no nace. No germina. Los transgénicos hacen eso para que una sola compañía mundial tenga el poder de la comida. Fíjate nomás, ¿cómo se llama eso? Monopolio. Monopolio mundial. Entonces, el licenciado López Obrador tiene que emitir un decreto para prohibir el cultivo de estos maíces. ¿Qué decimos de esto? No, porque se tiene que proceder de inmediato. Hace muchos meses o años que se ha estado luchando contra estos procedimientos, porque son nocivos para la agricultura y para la población en general. Ojalá que efectivamente el licenciado López Obrador tome cartas en el asunto y solucione ese problema, porque es sumamente grave. En nuestro país, no sé qué tanto ha viajado el maestro Quirino, pero sabemos que hay maestros, hay maíces amarillos, blancos, morados, negros, de muchos colores, pero todos son de nuestra patria y arraigaron a los pueblos y nos hicieron sedentarios. Se dice a los pueblos que eran, sí. Y aquí tenemos que decir que estamos de acuerdo en que no haya maíz transgénico. Eso sería una de las facultades que tendría una sola compañía mundial para vendernos solo semillas que germinen. Imagínate nomás que una sola compañía tuviera el poder de darnos de comer. ¿Cómo verías esto, maestro Quirino? La ventaja que tenemos nosotros es que existe un presidente, el presidente actual, que está dispuesto a escuchar a los demás y respeta que él no es experto en todo y que necesita del consejo, ¿no?, y de la orientación y asesoría de los demás. Y entonces él lo trata con su gabinete, y entonces ya que lo tratan y ven que esos expertos tienen razón, lo bueno es que tiene la voluntad y la fuerza para actuar, y va a actuar en favor de México si ve que es necesario. Eso sí, va a pisar callos, como se dice, a esas empresas, y van a empezar a criticarlo y a distorsionar, porque todo hace mal. Todo hace mal, ¿no? Según sus críticos. ¿Por qué? Porque tienen lentes corruptos y no pueden ver a una persona que sí está actuando honradamente. Pues hay muchos problemas ahorita, Arturo, en la siembra del maíz y en la siembra de todos los cultivos mexicanos, porque los fertilizantes que antes se producían en México ya no se producían porque los malos gobiernos cerraron acabaron con eso. Y ahora todo lo que tenemos, lo que necesitamos para sembrar, los fertilizantes, los teníamos que comprar. Bueno, eso también fue otro negocio de los que ya se fueron, Arturo. Dejaron perder las compañías y compraron todo lo que se necesitaba para sembrar. Y ahorita se están defendiendo, unos dicen que sí vendieron y otros que no. Pero ¿quién es el manager de todo esto, Arturo? ¿Quién fue el que vendió, compró y se hicieron ricos con los dineros de las fertilizadoras? Creo que se llama Enrique. Enrique Peña Nieto. Se apellida Peña Nieto. Bueno, era presidente de México. Ah, sí, era presidente de México, sí.
Señaló que las consultoras internacionales como valuaron a las empresas de fertilizadores y las pagaron en más de 850 millones de dólares. Primero las dejaron caer, no las usaron 20 años y luego las volvieron a comprar y luego todos se hacían ricos con eso, pero nadie produjo nunca un fertilizante. ¿Qué tal? Movían los millones de dólares, millones de dólares para allá y para acá, pero nunca. Ahora hay que sacar a los culpables y se van a buscar. Pero le haremos la pregunta de psicología al maestro Quirino, Arturo. Se la haremos. Se la haremos. Maestro Quirino, una persona cualquiera era amigo del presidente de la República y se veían una vez cada 2 meses, cada 3 meses, cada 5 meses, pero a la hora que el presidente es presidente, tiene que ver por 120 millones de mexicanos que viven en la República Mexicana y 24 millones de mexicanos que viven en el extranjero. ¿Se perdió la amistad de ese amigo con el presidente? ¿Se pierde la amistad cuando él tiene que ver por tantos? No se pierde la amistad, sino que el puesto, el que ocupan ahora, hace que su personalidad tiene que cambiar. En primer lugar, tienen que integrar su personalidad. Esto es de psicología profunda, que desgraciadamente los psicólogos de Tijuana no les importa mucho la psicología profunda, que es la de Europa. Uh-huh. Ellos utilizan las de acá de América. Y resulta que en psicología profunda hay 2 factores en la personalidad. Uno es el yo realista, y el otro factor, el otro yo, es el yo idealista, el soñador, el espiritual. En cambio, el yo realista es lógico, es filosófico, es matemático, es decididor. Tienen que estar equilibrados. Entonces, debemos nosotros mismos ver si tenemos los 2 integrados. Y ahora, cuando entras al poder, desgraciadamente, es tanto la preocupación de tantos millones que tienes que atender, tantas preocupaciones, ocupaciones y todo, que no lo hacen por mal muchos, no, ni malintencionados, sino que el yo idealista es el que gana. Uh-huh. Es el que gana. Tiene que verlos a todos. Sí. ¿Por qué? Porque quiere resolver de manera idealista todo lo demás. Y entonces los que son amigos, y que eran amigos así bien cuatachos, le hablan por teléfono. Ahorita voy a ver, ya no pueden ni pasar siquiera ahí con los guardias que están ahí deteniendo, y sufren esa decepción. Sí se sufre, pero hay que comprenderlos. Porque va a pasar, son 5 años nada más, ya lo sí, que... Ya después, ya 6 años. Lo que ya termine, entonces va a volver esa comunicación. Va a volver la comunicación. Pero a él, a la persona que ocupa un puesto tan alto, le cambia la personalidad naturalmente. Sí, sí hay cambio. Y él... Se llama transmutación de la personalidad. La personalidad se transforma. Solo que unos están equilibrados, ¿no? Siguen siendo realistas y siguen siendo idealistas, pero lo integran. Pero aquellos enfermos, no, el yo realista, lo matan, no les conviene. Y se van a las nubes. No les conviene el yo idealista, el yo soñador, el yo donde paranoicamente quieren acaparar en todos sentidos, pues son los que se llaman enfermos avariciosos. Y entonces una personalidad como la del licenciado López Obrador, que todos los días quiere andar por las calles y tocar a la gente y hablarle al pueblo, ¿qué es lo que hace en su personalidad? Sí, es que ahí él busca no perder, fíjense bien, la lógica del diálogo. Él está impuesto lleva años dialogando con la gente,
Y eso es una él se alimenta de lo que escucha de ellos. Y él también les transmite alimento, esperanza, los inspira. Entonces no dejemos que pierda eso. Si no, se nos va a enfermar acá en una oficina y se nos va a volver de esos ejecutivos. Entonces, cuando uno de esas personalidades se desfasa, se elevan las personas. Sí, se pierde. Se pierde. Por eso él trata de mantenerse anclado al suelo, al piso, sí, con esas visitas de diario y de contacto con las personas. Es que es bueno que siga así. ¿Cuál presidente en el mundo hace lo que él hace de cada mañana, religiosamente, como un compromiso de un presidente que quiere estar cerca de su pueblo? Enfrenta cara a cara con tanto valor a los críticos profundos que son los profesionales de la comunicación. Yo los respeto. Y vea las preguntas no tan fáciles que le hacen y son sinceros. Y sin embargo, no le saca. Y él lo responde y no se inmuta. A ver, maestro. Entonces, ¿cuáles son las dos personalidades que debe tener una persona, una cualquiera? ¿Cuáles son? No, una personalidad sana es la que tiene el yo realista y el yo idealista integrado. El yo decididor, ¿no? Y el yo soñador. El yo materialista, es bueno que haya un yo materialista que le guste lo bueno, que lo va a ganar honradamente, pero con el otro, que es el yo intelectual, el intelectual y también espiritual, pero debe estar integrada. Entonces, a mí me tocó, en tiempos de estudiante, tener la fortuna de conocer con profundidad una psicología que en México la conocemos, no pasamos de 30, entonces no tiene tanto arraigo. Se llama psicología profunda del destino. Del destino. Del destino. Qué interesante. Lo que decías, que le dijo a usted su hermano Elías entonces, pero es la psicología del destino, pero se llama psicología de la libertad. Yo te digo, en media hora te digo qué destino traes. Y si tu personalidad está integrada o desintegrada. Equilibrada. Y ya hay 16 personalidades, unas sanas y otras enfermas. Te digo, tienes la enferma en el consciente, pero la sana la tienes en el subconsciente. ¡Ánimo! Pero si las dos están, criatura del Señor, necesitamos trabajar mucho contigo. Muy bien, ya nos vamos, maestro Quirino. ¿Nos despedimos? Nos despedimos, y como siempre con el interés de sembrar ideas e inquietudes y esperanza, como lo hace nuestro presidente. Gracias, maestro Quirino Casas, por acompañarnos los miércoles. Gracias a ustedes, Esperanza Iñiguez. Gracias por escucharnos. Ojalá que les llegue el mensaje y que lo sepan dirigir conscientemente, como lo señala constantemente el licenciado López Obrador. Arturo Geraldo, su servidor. Gracias por escucharnos.